Muy buenas tardes, amigos de Reporte Saladín. Definitivamente, cuando uno hace análisis de las coyunturas internacionales que tienen que ver con las relaciones exteriores de la República Dominicana, uno no deja de sorprenderse de algunas de las actuaciones de organismos y de comisiones de los organismos internacionales más conocidos, entre ellos, por supuesto, la Organización de las Naciones Unidas, de la ONU, y muy especialmente de la Comisión de Derechos Humanos, que venía sesionando desde el mes de febrero, desde el presente año, y que había anunciado que para el 3 y el 4 de abril del presente mes estaría tomando una decisión para la contratación de un experto en materia de derechos humanos y materias conexas en relación con la situación del vecino país de Haití. Y en ese sentido, nosotros habíamos analizado el trabajo que se venía haciendo en esa Comisión de Derechos Humanos de la ONU sesionando en New York, y sobre todo que en el anteproyecto de resolución que analizamos y comentamos en programas anteriores, se había sugerido y recomendado la contratación de un experto internacional por un periodo de 1 año, prorrogable por 1 año más. Pues bien, finalmente, en esas sesiones del 3 y el 4 de abril, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU decidió definitivamente contratar ese experto, y se trata de un abogado de Estados Unidos y que desempeñó, entre otros numerosos cargos, los de encargado del Departamento de Derechos Humanos, tanto de la Organización de Estados Americanos, OEA, como de la Organización de las Naciones Unidas y de la ONU. Y este experto ha trabajado en países como Kosovo, Burundi, Ruanda, Liberia, Sierra Leona, Sudán del Sur, Timor Oriental, Nepal y Bosnia-Herzegovina. Y el anuncio, independientemente de las recomendaciones que se venían haciendo en la Comisión de los Derechos Humanos, de contratar un experto en relación con la situación que se vive en Haití. Recordemos que desde el 2021, con el asesinato del presidente Jovenel Moïse, él antes de su asesinato había sugerido el nombre como primer ministro de Ariel Henry, que finalmente ocupó esa posición, y que ahora el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el señor Volker Turk, nombró el miércoles de esta semana a la persona que hemos mencionado, a William O'Neill, como el consejero de Derechos Humanos en esa decisión que se adoptó el 4 de abril, en la resolución que ya he mencionado, en la que se pedía al alto comisionado el nombramiento de un experto en derechos humanos en el país caribeño por un periodo de 1 año renovable por otro más. O'Neill está especializado en derecho humanitario, derechos humanos y de los refugiados, y ha trabajado anteriormente en las misiones en esos países que mencioné, solo como ejercicio, reiterarlo: Kosovo, Burundi, Ruanda, Liberia. En Ruanda, ustedes recordarán que 2 de las principales etnias de ese país, Hutus y Tutsis, se asesinaron entre ellos 1 millón de personas. Independientemente de la situación que hay en Haití, donde unidades entrenadas en la policía de Haití se pasaron con sus armas a esas bandas de secuestradores y asesinos que han provocado que ya prácticamente el 60% de Puerto Príncipe esté bajo el control y extensas áreas de Haití de esas bandas de secuestradores.
O sea que las situaciones que se están dando en Haití, independientemente de prácticamente guerras civiles que habían en algunos de estos países que he mencionado, en el currículum del señor William O'Neill está además que dirigió el Departamento Jurídico de la Misión de la ONU y de la Organización de Estados Americanos en Haití, donde él colaboró con la creación de la Policía Nacional de Haití y por otra parte con la creación de la Escuela de Jueces de Haití. Muchas veces, a veces lo han dicho algunas personas en un tono irónico, otras veces en un tono de humor negro, que dicen que la montaña parió un ratón. Cuando se creía que la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, en las sesiones que venía celebrando desde febrero del presente año en New York, hasta ahora el 3 y 4 de abril, en que tomó esta decisión de contratar a este experto, donde en la resolución ya se establecía el plazo de 1 año con renovación de 1 año más, aparentemente, eso que yo decía de que la ironía o el humor negro a veces dicen la montaña parió un ratón. Cuando se creía que las solicitudes reiteradas que había hecho el gobierno de Haití, pidiéndole a la comunidad internacional, pero muy especialmente a Estados Unidos de América, a Canadá, a Francia y a los 193 países miembros de las Naciones Unidas, como al Consejo de Seguridad, de una intervención militar solicitada por el gobierno de Haití, no importa que sea un gobierno de facto, porque esa es la realidad que tiene Haití. Y lo que se aconseja es la contratación de este especialista en derechos humanos y de los refugiados, habiendo trabajado en esos países que ya mencioné. Definitivamente, él va a preparar un informe que se va a presentar en Ginebra, Suiza, en el próximo mes de septiembre, en relación con la situación de los derechos humanos y las violaciones que están ocurriendo en Haití, asesinatos, violaciones, secuestros, etcétera, en la sesión de septiembre en Ginebra, Suiza, de la Comisión de Derechos Humanos, y ese mismo informe ampliado iría a la Asamblea General de la ONU el próximo año. Yo no sé si después de los llamados que han hecho, tanto la cumbre de los países de CARICOM, en las Bahamas, donde asistió el primer ministro del Canadá, Justin Trudeau, e hizo las promesas que hizo precisamente, independientemente de que ahora el presidente Luis Abinader acaba de ratificar ante la subsecretaria de Estado, Sherman, la posición sobre crisis en Haití que tiene la República Dominicana. Si la solución que ha planteado la Comisión de Derechos Humanos de la ONU es una solución que abriría las puertas a alguna solución, cuando Haití lo primero que necesita es pacificación. Hacemos una pausa y retornamos en unos instantes. Hay dos cosas que endulzan la vida de los dominicanos: el cariño de nuestra gente y el azúcar papagayo. ¿Y a quién no le gusta el dulce? Por más de un siglo, el Central Romana Corporation ha producido el azúcar de los dominicanos, Papagayo, abasteciendo con seguridad la demanda nacional, creando miles de empleos y exportando a los mercados internacionales. El cafecito, el bizcocho, la batida y el filón, el dulce de leche y su concón. Son cosas muy nuestras que endulzan el corazón. Azúcar Papagayo es calidad del Central Romana.
Bien amigos, continuamos con el reporte Saladín y después de estos comentarios y análisis que he hecho por mi experiencia en materia internacional en situaciones como la que ha vivido el vecino país Haití, donde, como lo he analizado en programas anteriores, son 9 misiones internacionales que comenzaron con una conjunta de Naciones Unidas y de la ONU en Haití, que fue la única vez que los dos organismos se pusieron de acuerdo e intervinieron en Haití, seguidas por 8 misiones de Estados Unidos, del Canadá, los cascos, la MINUSTAH, que tuvo 14 años en Haití y que muchas veces ustedes me oyeron solicitar que la MINUSTAH, independientemente de la conformación de la misma, que fue el fruto de conversaciones de un expresidente de Francia, el presidente Chirac, con el presidente Bush, hijo de los Estados Unidos de América, y sobre todo la solicitud que le hicieron al Brasil para que fuese el ejército brasileño con sus generales que comandasen las tropas de los cascos azules de la misión de paz de los cascos azules de la ONU en Haití durante 14 años, y he mencionado que un general brasileño, Urano Bacelar, terminó suicidándose ante las presiones que recibía de otros países miembros de las Naciones Unidas de que la solución del problema haitiano era más represión, cuando el gobierno de Brasil, como lo había dicho ese gran diplomático brasileño, Ricardo Sainz-Fus, autor de un libro que es un verdadero manual de qué hacer con Haití, llegó al suicidio como una forma de reaccionar frente a las presiones que recibía para reprimir a las masas y al pueblo haitiano. Entonces, definitivamente, en una coyuntura como esta, la solución de la Comisión de Derechos Humanos de contratar un experto por un año y un año renovable para seguir rindiendo informes sobre las violaciones a los derechos humanos que ocurren en Haití, independientemente de las promesas que han hecho el Canadá y algunos países en relación con la situación de Haití, es que no le han dado respuesta al gobierno de facto de Haití en relación con una intervención militar que fue lo que solicitó el actual gobierno de facto en Haití ante la incapacidad que tiene la actual policía de ese país para enfrentar a las bandas de delincuentes, de secuestradores, de asesinos, de violadores, donde prácticamente han interrumpido completamente el accionar del gobierno, de lo que queda de gobierno de Haití, y hasta el flujo de alimentos se ha interrumpido, por lo que prácticamente el gobierno de Haití se ha sacado una baraja de la manga y le ha solicitado al Fondo Monetario Internacional, y eso está en los medios de comunicación, y me sorprende mucho que aquí en República Dominicana, con excepción de quien les habla, que le da un seguimiento diario a todas las situaciones que ocurren en los organismos internacionales en relación con Haití, que el gobierno de Haití presentara esa solicitud al Fondo Monetario Internacional y que prácticamente frente a la hambruna anunciada reiteradamente por el gobierno de Haití y por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, han gestionado y conseguido con el Fondo Monetario Internacional un financiamiento de $99 millones para enfrentar la hambruna que hay para 4.3 millones de haitianos, como una solución que prácticamente es la única alternativa que surge, ya que el gobierno de facto de Haití, la capacidad de recaudación en impuestos ha descendido a un 10% y no tenía recursos para enfrentar la hambruna que está ocurriendo ya en ese país. Prácticamente este financiamiento que acaba de otorgarle el Fondo Monetario Internacional a Haití
va a permitirle a ese gobierno enfrentar la situación de hambruna por la que están pasando 4.3 millones de haitianos, independientemente del hecho de que durante la visita de la subsecretaria de Estado norteamericana, Departamento de Estado, la señora Sherman, esta ofreció a República Dominicana una donación de 6 millones de dólares para mejorar la logística y la producción en las provincias de la línea noroeste, muy especialmente de Montecristi. Si a mí me hubiesen preguntado a alguien qué debería hacerse con esos 6 millones de dólares, yo le hubiese dicho a nuestros amigos del gobierno de los Estados Unidos de América, utilicen esos recursos para vacunar la población de Haití contra el cólera. Decía el doctor Paul Farmer, cuando yo era embajador ante la OEA, estoy hablando hasta el año prácticamente 2013, todavía estaba vivo el doctor Farmer, un gran médico norteamericano y un gran conocedor de Haití, que prácticamente con unos 40 millones de dólares se vacunaba totalmente contra el cólera la población de Haití. Pero bueno, así son las cosas y lo importante es que en esta coyuntura, por lo menos el Fondo Monetario Internacional ha respondido a la solicitud del gobierno de Haití y prácticamente esos 99 millones de dólares, asumiendo que el gobierno de facto de Haití dedique esos recursos convertidos a gules en los canales de distribución de alimentos a toda la población que está en una situación crítica, haga llegar los alimentos a las mismas. Hacemos otra breve pausa y retornamos en unos instantes. Por naturaleza, somos seres felices. Disfrutamos de quienes nos rodean. Luchamos para alcanzar nuestras metas. Nuestra imaginación descubre mundos y nos impulsa a ser mejores. Por eso buscamos el mejor sabor de la naturaleza. Yogurt Rica. Encuéntralos en nuestros nuevos sabores. Natural sin lactosa, chocolate, piña y piña colada. Con menos azúcar y mejor sabor. Perfeccionamos lo mejor de la naturaleza porque la vida es rica. Bien amigos, continuamos con el reporte Saladín, habiendo ya reseñado lo que es el currículum del señor William O'Neill, el cual ha sido contratado por el comisionado, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el señor Volker Turk, acogiendo la resolución que se planteó en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en New York, donde venían sesionando esta desde el mes de febrero y concluía sus sesiones de trabajo recomendando la contratación de un experto por un año, prorrogable por otro año más, y quien ha sido contratado ha sido el señor William O'Neill, que lo repito, ha estado en misiones de la ONU en Kosovo, Burundi, Ruanda, Liberia, Sierra Leona, Sudán del Sur, Timor Oriental, Nepal y Bosnia-Herzegovina, con las diferencias de que en esos otros países eran, en muchos de ellos, verdaderas guerras civiles, como fue el caso de Ruanda. Hay que observar que independientemente de cuál sea el destino de esos informes, ya que tanto en la cumbre iberoamericana que se celebró aquí en República Dominicana recientemente, y en la cual también se trataron los temas relacionados con la situación que existe en Haití, la cumbre que tuvieron los 14 países miembros del CARICOM, de los que Haití es miembro, dicho sea de paso, y que prácticamente se limitó
hacer recomendaciones y hacer llamados a la comunidad internacional, independientemente de cuáles sean las respuestas, que finalmente también uno de los actores principales de este tema en la ONU es el Consejo de Seguridad. Y pacificar Haití es un tema de carácter militar, como lo dijo una ex embajadora norteamericana. Hasta el grupo COR está consciente, y también un consejo de transición que ahora está también trabajando para supuestamente hacer la carta de ruta de llevar a Haití hacia unas elecciones en los próximos meses. Esperemos que así sea y que puedan, con la ayuda y la cooperación del Departamento de Cooperación Electoral de la OEA, del DECO, más conocido como DECO, que fue el que organizó la cédula de identidad personal en Haití, dotando de la misma a unos 5 millones de personas, pero enfrentado también al problema del descreimiento que tienen las masas haitianas en los procesos electorales, donde prácticamente se prevé que votarían en próximas elecciones menos de un 23% del electorado, que ese fenómeno, ya que, como lo he dicho tantas veces, en Haití no hay una Junta Central Electoral de carácter permanente, sino que para cada elección se crea una comisión encargada de esas elecciones. Y el director de la Junta Central Electoral lo nombra, cosa increíble, el presidente de Haití, algo que no tiene precedentes en relación, porque es un hombre que depende del Poder Ejecutivo, independientemente que actualmente sea un poder de facto. Esperemos que esa situación del vecino país, habiendo reiterado el presidente Abinader y ratificado ante la subsecretaria Sherman la posición sobre la crisis en Haití, en presencia primero del canciller de República Dominicana, de un consejo de ministros también, independientemente de la bienvenida que se le da a esa donación de 100 millones de dólares para proyectos en la frontera. Pero uno de los temas sigue siendo el cólera en Haití. Concluyo este programa con el pensamiento de Miguel de Unamuno cuando decía en España en 1936, me duele España, diciendo, a mí me duele la República Dominicana. Que Dios los bendiga a todos.